Hace 50 años, 1971, Córdoba es el escenario de uno de los levantamientos obreros y populares más importantes de nuestra historia. Autos quemados, micros volteados, trabajadores y militares enfrentados en las calles. La bronca es generalizada. Mientras tanto, en el zoológico de la ciudad, sus trabajadores declaran encontrarse bajo la protección de las víboras. Hoy vamos a hablar del viborazo. Pero vamos por partes. ¿Qué estaba pasando en esos momentos en el país? Después del Cordobazo de mayo de 1969, se abrió una situación revolucionaria en nuestro país, pero no pasaba solo acá. En el resto del mundo, sobre todo en América Latina y en Europa, estaba convulsionada. Como te cuenta en este video que te dejamos acá abajo, que lo veas. Los trabajadores y los estudiantes protagonizaban duras luchas contra la dictadura y contra los grandes empresarios. Hubo varios levantamientos obreros populares en el interior del país que hackearon a la dictadura de Onganía, al punto que debió renunciar. En 1970, todo el año hubo luchas con ocupaciones. Los obreros mecánicos de Córdoba habían conquistado los sindicatos de Fiat, el CITRAC y el CITRAM, y junto a los de Luz y Fuerza y otros gremios y comisiones internas combativos, eran sin duda la vanguardia nacional. Estos sindicatos de la Fiat eran clasistas, es decir, eran antipatronales, eran antiburocráticos, estaban contra el gobierno militar y no apoyaban a partidos políticos patronales. Además, ellos eran reconocidos porque sus dirigentes eran muy respetados, porque eran honestos, no se vendían y tomaban decisiones democráticamente en asambleas. La cosa es que en enero de 1971 la Fiat despide a un puñado de delegados y activistas. Los trabajadores responden, toman la fábrica con rehenes, con tanques de combustibles, reciben el apoyo de diversas fábricas de toda la región y también de los vecinos. Y esa lucha la ganan. Aso, se viene el viborazo. A fines de febrero del año 71, el flamante interventor de la provincia, Uriburu, se manda una provocación. Dice en un acto: yo voy a cortar la víbora comunista que anida en Córdoba, le pido a Dios que me le dé la posibilidad de cortarla de un solo tajo. La víbora eran los trabajadores insurgentes de Córdoba. Bueno, la provocación tiene su respuesta. Se reúnen los gremios y lanzan un paro de repudio. Agustín Tosco y su sindicato Luz y Fuerza dicen que ese paro sea con ocupación de los lugares de trabajo. El CITRAC-CITRAM dice que tenía que ser una marcha hacia el centro, como había sido el Cordobazo, porque ocupar solamente los podía aislar. Por eso debe extender el movimiento al conjunto de la ciudad. El viernes 12 de marzo es el paro. Los obreros de Fiat paran, ocupan la planta en la localidad de Ferreira, que está contigua a Córdoba, pero al mediodía salen a manifestarse. Levantan barricadas, chocan con la policía, hay enfrentamientos durísimos. Y en la represión es asesinado el joven Cepeda. Es el llamado Ferreirazo. La indignación es enorme y el movimiento obrero cordobés responde con un nuevo paro general, esta vez para el lunes 15 de marzo. Fue un levantamiento obrero y popular que se extendió por los barrios y llegaron a controlar 500 manzanas. Las imágenes del Cordobazo del 69 se repetían y multiplicaban. Fue una jornada violenta, una jornada de lucha obrera y popular, pocas veces vista, encabezada esta vez por los clasistas del CITRAC-CITRAM, encabezada por direcciones que querían un enfrentamiento abierto con la dictadura. Fue la gran acción que derrotó definitivamente a la dictadura que se había impuesto en el 66. Listo. ¿Qué consecuencias directas tuvo el viborazo? Como desenlace, se derroca no solo al gobernador, sino al presidente, que era Levingston. Ahí asumió el general Lanusse, que era consciente de que la dictadura había sido derrotada, y prepara entonces la salida electoral. Anuncia el fin de las proscripciones y de la veda política, y se encamina el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, que buscaba una salida negociada entre los militares, el peronismo y los radicales. Miren lo importante que fue el viborazo, de que ahora se cumplen 50 años, es justo recordar y homenajear a esta enorme gesta. Ya conocemos, ya recién vimos los hechos. Ahora tratemos de responder a algunas de las preguntas que tal vez ustedes también se hacen en sus casas o en sus lugares de trabajo, donde estén.
¿Podemos decir entonces que el Viborazo fue un segundo Cordobazo? Y claro, por su repercusión, por la violencia, las barricadas y el impacto, seguro que lo fue. Aunque no se ocupó el centro, sino los barrios, que llegaron a unas 500 manzanas que quedaron en manos de los manifestantes. Su consecuencia directa fue, como ya dije antes, que el gobernador y el presidente debieron renunciar. En el Cordobazo de mayo del 79, el acuerdo entre sindicatos y estudiantes era total para enfrentar a Onganía. Y ante la represión, brotó la espontaneidad. Y en las barricadas se unieron obreros y estudiantes al grito de luche, luche, luche por un gobierno obrero y popular. El Viborazo fue más preparado. Fueron los clasistas de Fiat que le dieron esta impronta. La influencia de las distintas corrientes de izquierda era notoria. Sin embargo, no hubo la misma unidad que en el primer Cordobazo. ¿Qué diferencias había en el movimiento obrero cordobés en esos años? Antes del Viborazo, la dirección sindical más ortodoxa, como era el Pidio Torres, que dirigía el sindicato del ESMATA, de los mecánicos, y que estaba muy desprestigiado, renunció y dejó acéfala a la CGT provincial. Entonces se creó un comando de lucha entre los sindicatos. Pero los clasistas de Fiat no entraron ahí, porque ellos decían que ahí estaba la burocracia sindical, que era enemiga de ella y que lo querían intervenir al gremio, bueno, chocaban. Además, a esta altura, al inicio del 71, la dirigencia sindical apostaba por una salida electoral, menos el Citrax-Citram. ¿Qué quiero decir con esto? A principios del 71, se me cayó a mí esto. Me sigo viendo. A principios del 71, toda la dirigencia sindical de Córdoba apostaba de alguna manera a una salida electoral, menos los clasistas del Citrax-Citram. ¿Qué había pasado? Déjame ahí nomás. A fines del año 70, Perón hace un acuerdo con Balbín, que era el dirigente radical, y lanzan la Hora del Pueblo, que era un acuerdo con todos los partidos del régimen para buscar imponerle a la dictadura una salida electoral. El peronismo sindical estaba representado por Atilio López de la UTA. A su vez, Agustín Tosco, que era de los independientes, era parte de lo que se llamaba el sindicalismo de liberación y era aliado al Partido Comunista, que impulsaba el ENA, el Encuentro Nacional de los Argentinos, que era una versión de izquierda de lo que era la Hora del Pueblo, o sea, que no se querían enfrentar a Perón. Entonces, del luche, 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 no deje de luchar por un gobierno obrero y popular, de las barricadas del Cordobazo del 69, se pasó al luche y vuelve, que era el retorno de Perón. Y estas diferencias se expresaron en el Viborazo. El viernes 12, acordate que te dije que el acuerdo era ocupar los lugares de trabajo y no movilizar al centro de Córdoba. Y el Citrax-Citram, después del mediodía, salió de la fábrica, de la Fiat, de Concord y de Matterfer, hicieron barricadas y chocaron con la policía en el Ferreirazo. Fue violentísimo, fueron choques durísimos y ahí la represión mata al joven Cepeda, que era un obrero del barrio Avellaneda de Ferreira. Eso provoca una indignación enorme y obliga el lunes 15, cuando todos los gremios son obligados a hacer un nuevo paro, y acuerdan en hacer un acto en la famosa Plaza Vélez Sarsfield. Pero cuando llegan las columnas de obreros de FIA y otras fábricas de esa zona, no había ni sonido ni palco. Toco no estaba y avisó que ellos estaban ocupando Villa Rebol, que era un centro de luz y fuerza. Después de un breve acto, las columnas se dispersan por los barrios y van a ocupar decenas de barrios. 500 manzanas son tomadas y ahí se recrudecen los enfrentamientos con la policía. Hay barricadas con enorme apoyo popular. Es un levantamiento más extendido que el Cordobazo del 69. ¿Cuál fue la respuesta que dio el gobierno militar al Viborazo? El régimen dijo, esto hay que cortarlo del cuajo. Mientras que planteaba la apertura de elecciones para desviar el proceso revolucionario, con el gran acuerdo nacional, endurece las medidas represivas. En octubre del 71, el ejército ocupa la FIA, disuelven el Citrax-Citram y despiden a más de 300 trabajadores, entre ellos a todos los dirigentes y delegados. ¿Qué pasó con los clasistas del Citrax-Citram? ¿Cuáles fueron sus aciertos y sus errores? El Citrax-Citram lanzó un programa clasista en mayo del 71 y para agosto plantearon hacer un plenario nacional combativo que tuvo participación de distintas
sindicatos y comisiones internas combativas de todo el país. Pero en Córdoba estaba en camino su derrota, había quedado aislado. Aunque fue un sindicato de grandes luchadores, muy respetado por sus compañeros y una experiencia avanzadísima de la izquierda del movimiento obrero, tuvieron una política sectaria porque se negaron a unir al conjunto de las organizaciones obreras, organizaciones de masas, que dirigían a los trabajadores cordobeses con un programa de lucha. Lo que nosotros decimos, los marxistas, un frente único obrero, que le permita a las masas luchar mejor y a su vez hacer una experiencia con sus direcciones conciliadoras. Y en la acción común, las tendencias revolucionarias podrán mostrar la justeza de sus planteos. En el comando de lucha, que ellos no habían entrado por su oposición a la burguesía sindical, los clasistas solo aceptaron hacer algunas acciones unitarias, esporádicas, con otros gremios cordobeses. Inclusive, hasta fueron algunos actos que hacía la CGT contra la dictadura, no participaban. Esto hizo que se aislaran de las amplias masas. Entonces, si tenemos que sacar dos grandes conclusiones del accionar del CITRAC-CITRAN, en primer lugar, lo que se necesitaba era unir y organizar en común a todos los que luchaban. Ante la propuesta de los gremios formar un comando de lucha, que solo era una coordinación de los dirigentes, había que tomar la posta y proponer, por ejemplo, formar comité de base o comando de lucha de base por fábrica o por región, donde ese frente reemplazaba de alguna manera a la ACEF, a la CGT. O sea, que la vanguardia y los sectores en lucha tuvieran una representación y organización de base común, permanente, donde confluyeran metalúrgicos, mecánicos, luciforcistas de los hospitales, docentes, estatales, que estuvieran organizados por localidades, por barrios o por zonas de inserción común y que actuaran con mandato de base. Si un organismo de ese tipo se hubiera logrado, el CITRAC-CITRAN no hubiera quedado aislado y la política de los dirigentes conciliadores o que entraban abiertamente al desvío electoral hubiera sido mucho más difícil que se impusiera. Ninguna de las organizaciones que se reclamaban revolucionarias planteó algo así. En segundo lugar, y no menos importante, faltó el Partido Revolucionario, que con una inserción previa entre ese combativo movimiento obrero, planteara una política para desarrollar esa energía de decenas de miles en pos de una lucha sin cuartel contra el capitalismo. Coordinando democráticamente los organismos de base, proponiendo que se formaran esos organismos de base, organizando la autodefensa y peleando para disputar el poder político, y así dar a su vez una salida de clase al desvío que la burguesía de conjunto quería dar con las elecciones y con la vuelta de Perón. ¿Por qué todos se complotaron para derrotar al CITRAC-CITRAN? Más allá de las debilidades que tuvo el CITRAC-CITRAN, su sola existencia como fenómeno antiburocrático que pudiera contagiar al conjunto del movimiento obrero del país y que a su vez no entraba como parte del conjunto de los sindicatos en el régimen y en la salida electoral, la existencia misma del CITRAC-CITRAN era subversiva. Había que borrarla, había que terminar con esa experiencia. No solo la dictadura militar. Perón y Rucci, dirigente de la CGT, tienen una política para aislar y dejar solos a esos obreros combativos y clasistas que cuestionaban al peronismo y que cuestionaban a la burocracia sindical. Y eso hay que decirlo con todas las letras. El movimiento obrero cordobés, tan combativo con sus dirigentes, fue incapaz de darle una mano y ayudar a que los clasistas existieran y se desarrollaran. Lo contrario, los aislaron y dejaron que los atacaran. Inclusive los sectores más combativos, más de izquierda, como era el sindicalismo de liberación de Agustín Tosco. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal, dale like.